Orlando. Él es doctor en Ciencia Política y Relaciones Internacionales y es un profesor argentino censurado en París por no plegarse a la ideología de género. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Buenas profesor? noches. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, gracias por la invitación. ¿Cuánto tiempo viviendo en Francia? Bueno, en Francia más de 20 años. Yo, mucho. Sí, resido en el extranjero desde 2001, en París ¿Qué edad tiene principalmente. Bueno, 43. ¿Por qué me hace decir la O edad? sea, no, pero casi, usted es muy joven, pero digo, casi más tiempo viviendo en Francia que en la Argentina. Sí, me fui a los 18, así que toda mi vida adulta. Qué bárbaro. Principalmente París y bueno, y ahora desde hace casi un año en Budapest. Bien, ¿profesor universitario? Profesor universitario, sí, en el Matías Corvinus Collegium, que es en este momento el centro de educación universitaria más grande en términos de estudiante en Europa Central. ¿Y su carrera principal cuál es? ¿Ciencias políticas? Ciencia política y relaciones internacionales. Yo lo que hago son los enfoques evolutivos y cognitivos del comportamiento político. Es decir, tratar de entender ciertos fenómenos en función de nuestra mente, no de la sociedad, y en particular en función de la teoría de la evolución aplicada a nuestro comportamiento. Lo cual le permite, por ejemplo, en el año 2023, en mayo, estar de visita en la Argentina, que todo el mundo le hable de un tal Miller, diciendo que quizás iba a llegar a un 8%, un 10 máximo, y que usted diga, no, de mínima va a llegar a la segunda vuelta, porque desde el punto de vista de mi campo era obvio. También hace las veces de periodista, ¿no? Escribe en Le Figaro y otras revistas, ¿no? Sí, Diarios. efectivamente. Sí, por ejemplo, recientemente, hace unos meses, publiqué una serie de 7 artículos en el principal semanario francés, Le Point, hablando de Argentina, ¿no? Tratando de explicarle a los franceses, bueno, todo el desastre del kirchnerismo, la inflación, ese tipo de cosas que para ellos era muy difícil entender un personaje como Milei. Ahora vamos a ese punto, porque me gustaría que usted nos cuente qué es lo que le cuenta usted a los franceses sobre la República Argentina y lo que fue el populismo del kirchnerismo durante más de 20 años, ¿no? Ahora, ¿por qué lo censuraron en París por no plegarse a la ideología de género? Desde hace ya 40 años, todos los que intentan aplicar la biología y la teoría de la evolución al comportamiento humano son censurados. Esto se ha acelerado en los últimos años, pero fíjese que, por ejemplo, la profesora Carol Hooven de Harvard, una bióloga, tuvo que renunciar porque no podía decir más que la testosterona genera diferencias comportamentales entre hombres y mujeres. Esto es un fenómeno que se da en todas partes, sencillamente porque la ideología de género ha construido un castillo de naipes que la única manera de mantenerlo es evitando cualquier soplido, y los contenidos biológicos son ese soplido que lo derrumba. ¿Y entonces? Y entonces lo que sucedió básicamente en mi caso... ¿Cómo fue la censura? No, la censura ¿En qué básicamente consiste... Básicamente el proceso siempre es el mismo. Usted va a dar un contenido y cuando alguna de las activistas de género se entera de ese contenido, sencillamente llama por teléfono, y como las personas están aterrorizadas, ¿no?, frente al activismo, digamos, dejan hacer. Entonces, bueno, esto fue un caso hace ya un par de años. ¿Cuánto daño cree usted ha hecho la cultura woke? La cultura woke ha hecho muchísimo daño porque se ha cristalizado en las instituciones. Nosotros quizás aquí lo que más tenemos de wokeismo es todo lo que tiene que ver con el género, pero hay países donde esto es aún peor. En los Estados Unidos ha reavivado todas las tensiones raciales que estaban relativamente bien desde hacía ya varias décadas. En Europa está generando una situación verdaderamente que puede arder en cualquier momento, porque la cultura woke, bueno, es todo también lo que tiene que ver con la descolonización y demás. Entonces, en una situación en la que usted tiene literalmente millones de inmigrantes, muchos de ellos musulmanes, cualquier flamita puede generar un incendio. Y en nuestro país, desde luego, el tema de la ideología de género que genera mucho daño, ¿no? Por ejemplo, si no podemos luchar contra el asesinato de mujeres es por conceptos falsos como el de feminicidio que se han institucionalizado. Entonces, si usted lo critica, le dicen, pero usted entonces quiere perjudicar a las mujeres, cuando en realidad es lo contrario. O es un machirulo. Exactamente, ese tipo. O vaya a saber qué cosas, ¿no? Claro, exactamente. Exactamente. Prácticamente es eso, ¿no? ¿Cómo le explicó usted a los franceses lo que nos pasó con el populismo durante 20 años? Bueno, lo principal era necesario explicar la situación económica y el nivel de corrupción, que para ellos es algo inconcebible.
usted piense que, por ejemplo, en las elecciones presidenciales de 2017 en Francia, el candidato de la derecha, François Fillon, le destruyeron la candidatura sencillamente porque se descubrió que su esposa tenía un cargo político y que a él le habían regalado 3 trajes. ¿3 trajes? 3 trajes. Y entonces, el tipo voló de la política por 3 trajes. Exactamente, 3 trajes y un cargo como asistente parlamentaria para la mujer. Y acá tenemos a Cristina presa por 500 palos verdes. Exactamente, para ellos es absolutamente inconcebible. Pero al mismo tiempo es un poco la historia de mi vida en Francia. Yo recuerdo que cuando yo llegué a Francia a mediados de 2001 y cuando en enero de 2002 estaba tratando de explicarle a mis compañeros de facultad las retenciones de los bancos del dinero, pensaban que era un problema de mi francés que no podía expresarme, porque para ellos es inconcebible. El corralito y el corralón. Exactamente, claro, ese tipo de cosas es muy difícil explicar. Entonces, básicamente, para los franceses lo que era necesario explicar era eso y también todo lo que tiene que ver con el despilfarro. Pero lo que me parece interesantísimo para los franceses del caso argentino es que los recorridos son muy similares entre ambos países. Usted fíjese que en el momento en el cual Milei llega al poder, ¿cuál era nuestro déficit? 6%. El déficit hoy en Francia es 6%. Entonces, toda una serie de cuestiones, la inseguridad también. La inseguridad en Francia se ha convertido en un flagelo por las políticas zafaronistas, de que no se puede mandar a nadie a prisión porque los delincuentes son víctimas de la sociedad. Lo mismo pasa en España. Desde luego. Igual. Pero es que Europa es, digamos, está en una situación bastante complicada. ¿Europa entró en decadencia? Totalmente. Yo leo muchos medios de Europa y hablan de la decadencia de Europa. Europa está en una situación muy delicada. Yo considero que efectivamente decadencia es una palabra que se puede aplicar con total certeza. Por eso también la razón de que actualmente yo me encuentro en Hungría, que es un poco el último reducto dentro de Europa. Sí, es como una especie de reserva tanto de europeos como de civilización europea, porque ellos, bueno, están muy orgullosos de su tradición europea y al mismo tiempo también piense que el gobierno húngaro le paga 1 millón de euros por día de multa a la Comisión Europea para no tomar inmigrantes, y ellos consideran que es la mejor inversión en seguridad que están haciendo. Tanto en España como en Francia la degradación de valores y moral es profunda. Sí, desde luego. Para empezar, que todo lo que tiene que ver con el patriotismo es como una mala palabra. La bandera nacional es sencillamente para ellos una bandera. Facho. Exactamente. Y eso con una situación que hay millones de inmigrantes. Esto depende del país y desde luego son cifras muy difíciles de establecer, pero por ejemplo en Reino Unido en los últimos 5 años ingresaron 5.5 millones de inmigrantes. Esos son los números reales que hay. Y frente a esta situación, ¿verdad? La mayoría musulmanes. La mayoría musulmanes, lo cual hace también que, como yo mencionaba antes, en términos de seguridad, en particular para las mujeres y los homosexuales, es absolutamente imposible hoy en día. Por las violaciones, ¿no? Las violaciones que se han incrementado, pero incluso también todo lo que tiene que ver con los acosos callejeros, que hace que las europeas hoy en día tienen que readaptar la manera en la cual se visten. A su vez también en Berlín, por ejemplo, las autoridades que han sugerido a las parejas homosexuales que no vayan por ciertos barrios. Verdaderamente es una situación catastrófica que a mí me sorprende mucho ahora que estoy en Argentina ver que aquí en nuestro país no tenemos conciencia de la situación que está viviendo Europa y por ende no podemos tampoco tener conciencia del gran potencial que tiene la Argentina. ¿Cómo explica usted a Milei en Francia? Bueno, básicamente Milei, creo que los franceses por un lado lo no entendían. Cuando Milei llegó al poder, yo escribí algunos artículos mencionando, en español, ¿no? Mencionando que cuando Milei ganó había un montón de franceses que a mí me daban el pésame. El pésame, porque claro, ellos lo único que leían eran, o sea, toda la prensa lo presenta como un líder de extrema derecha, xenófobo, racista, machista. Misógino, pero desconocían totalmente la situación actual. Básicamente yo lo que digo es que Milei es un líder de tiempos de guerra y la situación en la cual la Argentina se encontraba en el año 2023 era de gran conflictividad social y necesitaba un líder con las características que Milei exhibe para poder llevar a cabo toda una serie de reformas que claramente son necesarias para el país. Y en Francia hoy en día la mayoría de las críticas al gobierno francés se hacen compartiendo en redes algún artículo y poniendo la palabra afuera, en español.
Afuera, lo mismo que decía Milei, ese Claro, afuera. pero es que afuera se ha convertido en un hito global, verdaderamente, de los ciudadanos hartos de los gobernantes que tienen un discurso totalmente fuera de la realidad, que no los protegen. Usted fíjese que la inmigración se la sigue defendiendo. Si usted menciona la realidad, por ejemplo, de las cifras de la sobrerepresentación de los extranjeros en la delincuencia, inmediatamente es catalogado de xenófobo, etcétera. Entonces, básicamente, Milei es un líder que responde a eso. ¿Y la motosierra prendió en Francia también o no? A ver, ¿O solamente la afuera? La motosierra prendió de una manera que hay mucha gente que entiende el problema del Estado totalmente endeudado, pero al mismo tiempo Francia tiene una gran tradición de asistencias sociales, Claro, obvio. Lo cual hace que para el ciudadano medio yo creo que todavía no entendió que eso no existe más y no puede seguir existiendo. Por lo tanto, la motosierra creo que todavía no llegó, pero el afuera, sobre todo a ministerios innecesarios, organismos que no tienen ningún sentido, el despilfarro del Estado. Y esa es una de las cosas que yo siempre también mencionaba, por ejemplo, las subvenciones al cine, ¿no? que en Francia es lo mismo que era aquí el Inca, ese tipo de cosas que no tenían ningún sentido en el contexto de deuda en el cual estaba. Le agradezco infinitamente, fue un gusto conocerlo, profesor. Gracias a por usted, haber venido. sí. Willy,